Después de Tales y de Anaximandro, la filosofía milesia continúa su desarrollo con Anaxímenes, el tercero de los pensadores jónicos que intentaron comprender el mundo desde principios racionales. Nacido en Mileto hacia el 588 a.C., su figura se sitúa en un punto de equilibrio entre la sencillez explicativa de Tales y la abstracción elevada de Anaximandro. Con él, con Anaxímenes, la pregunta por el origen del cosmos, por el arjé, se vuelve a vincular con un elemento perceptible, aunque acompañado esta vez por un proceso explicativo más profundo. El contexto sigue siendo el mismo. Mileto como cruce de rutas marítimas, de comercio, de intercambio cultural y de apertura intelectual. La atmósfera de la ciudad favoreció un modo de pensar basado en la observación de la naturaleza y la confianza en la inteligencia humana. En ese ambiente, Anaxímenes da continuidad a la tarea filosófica milesia, hallar un principio único capaz de explicar la diversidad del mundo sin recurrir a voluntades divinas o a mitos. Anaxímenes afirma que el principio originario de todas las cosas es el aire. Esta afirmación, de apariencia sencilla, implica una doble intuición. El aire está en todas partes y es indispensable para la vida. Aunque invisible, reposo, se hace perceptible como viento, como respiración o como nube. Lo que para Tales fue el agua, el elemento vital observable, para Anaxímenes era algo aún más fundamental, aquello que sostiene la existencia y la transforma. El aire no es sólo un elemento entre otros, es una sustancia viva, capaz de movimiento y capaz de transformación. Para él, el aire se condensa y se rarefacciona, dando lugar a los diversos estados de la materia. Esta dinámica de condensación y de rarefacción se convierte en el eje de su cosmología. Su célebre afirmación de el alma es el aire extiende la idea al ámbito humano. Así como el aire sostiene la vida del cosmos, la respiración sostiene la vida individual. La relación entre micro y macrocosmos aparece aquí con una claridad temprana. El hombre y el mundo participan de esa misma esencia. Una de las contribuciones más importantes de Anaxímenes es su intento, decíamos, por explicar la pluralidad de lo real mediante procesos observables. La diversidad del mundo, desde la piedra hasta la nube, desde el fuego hasta el agua, no exige múltiples sustancias, sino distintos grados de densidad del mismo principio. Según él, cuando el aire se rarefacciona o se rarefacta, no sé exactamente cuál sería la forma correcta de decirlo, se vuelve fuego y cuando se condensa se convierte en viento, en nubes, en agua, en tierra, en piedra, en todo lo demás. Este esquema muestra una intuición clave. La transformación de la materia se puede explicar mediante gradaciones cuantitativas y no mediante rupturas mágicas. La naturaleza entonces no es una discontinuidad caótica, sino un proceso gradual. Aquí aparece una idea que va a tener también muy larga vida en la historia científica. Lo diverso puede explicarse como variación de lo mismo. Como sus predecesores, Anaxímenes elabora también una explicación sobre la estructura del cosmos. Según las fuentes que nos han quedado de él, la Tierra sería una masa plana sostenida por el aire, del mismo modo que una hoja es sostenida por el viento. Esta metáfora no pretende ser poética, sino racional. La estabilidad de la Tierra no depende de un dios, sino de un equilibrio natural. El Sol, la Luna, los astros se conciben como cuerpos no divinos, sino como cuerpos físicos
alimentados por el calor del aire. La bóveda celeste ya no es la morada de las divinidades, sino la región natural en la que ocurren fenómenos explicables. En este punto, la pregunta filosófica se convierte también en un primer intento de ciencia. Los mismos procesos que observamos en el viento o el vapor se aplican a los cuerpos celestes. Aunque su pensamiento está lejos de la abstracción metafísica moderna, Anaxímenes muestra una percepción unitaria del cosmos. La realidad no está fragmentada, la realidad respira. El aire, presente en la respiración, en la atmósfera, en el viento y en el fuego, constituye una fuerza animadora. Esta intuición aparece en una de las frases que le son atribuidas, que dice: así como nuestra alma, siendo aire, nos sostiene, así también el aliento y el aire circundan el mundo entero. No se trata de animismo o animismo mítico, sino de una concepción temprana de unidad y continuidad. El cosmos es un sistema, no es una colección de objetos independientes. El paso de Tales a Anaximandro, de Anaximandro a Anaxímenes, traza un movimiento claro. Abandonar explicaciones basadas en genealogías divinas y reemplazarlas por descripciones basadas en observación, en gradualidad y en causas naturales. Anaxímenes continúa esta transición mediante tres claves. Primero, la observación empírica. Su teoría de la rarefacción y la condensación procede del contacto con fenómenos cotidianos. Segundo, una conceptualización progresiva. Su principio es perceptible y, sin embargo, su función es abstracta. Y tercero, una universalización del fenómeno. Lo que vale en el cuerpo humano vale en el cosmos entero. Con Anaxímenes, el pensamiento milesio adopta una forma metodológica más definida: explicar la diversidad a partir de un fundamento único y de procesos observables. Si Tales ofreció una explicación naturalista, simple, y Anaximandro una respuesta abstracta, difícil de visualizar, Anaxímenes ocupa una posición intermedia. Aporta una teoría más elaborada que la de Tales, pero más cercana a la experiencia que la de Anaximandro. Su pensamiento permite conservar la intuición de unidad del cosmos sin sacrificar el vínculo con lo sensible. Esa síntesis explica su relevancia histórica: un principio único, una lógica de procesos y una visión del cosmos como realidad viva. Aunque su obra escrita pues se ha perdido, solo nos han ido llegando fragmentos o atribuciones, ¿no?, de autores posteriores de sus ideas. Anaxímenes dejó huella real en la historia del pensamiento. Su intuición de que los caminos en la materia pueden explicarse mediante grados y no mediante rupturas absolutas reaparecerá siglos después en teorías científicas sobre estados físicos, sobre termodinámica o sobre evolución. Su idea del cosmos como respiración anticipa nociones filosóficas posteriores sobre la unidad entre vida humana y orden natural, por ejemplo. Pero ante todo, su pensamiento consolidó ese movimiento que se inicia en Mileto, que era el de comprender el mundo como proceso racional. Anaxímenes, como decimos, es y permanece como figura clave en la transición del mito al razonamiento sistemático. Su afirmación de que el aire es el principio de todas las cosas no debe leerse como un dogma material, sino como una afirmación metodológica. El cosmos puede pensarse con leyes, con procesos y con razones. Con él, la filosofía griega continúa su camino, que es
preguntar, observar, explicar. Y en ese camino, la respiración del cosmos se convierte en la primera metáfora razonada del devenir natural.